Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Este es El siglo XXI es hoy, emisión del día 22 de marzo de 2016, martes de la Semana Santa. El siglo XXI es hoy y lo que va a pasar el próximo Viernes Santo es algo que no cabía en la cabeza de las personas de la segunda mitad del siglo pasado. En plena época de la Guerra Fría, bueno, a ver, devolvamos el cassette, devolvamos la cinta. En 1960, si no estoy mal, ocurrió la Revolución Cubana. Y desde entonces ha habido un país, un único país en el mundo latinoamericano que no hizo parte de lo que se denominó el tercer mundo. A ver, me pido mi café para explicar esto. Espresso, en grano. Sí, mucha gente ha dicho de manera irresponsable durante años, el tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? ¿Tú sabes qué es el tercer mundo? Para muchos era como decir, no, el tercer mundo es lo mismo que Latinoamérica. Para otros, decir el tercer mundo era como decir, no, pues África. Para otros, el tercer mundo era como decir Oceanía, no. Indonesia, bueno, en fin. Es una expresión que se ha utilizado de manera irresponsable durante un montón de tiempo. Y aquello de que el tercer mundo y Latinoamérica son la misma cosa, pues es un error garrafal. Nunca fueron la misma cosa, el tercer mundo y Latinoamérica. Vamos a explicarlo brevemente, muy brevemente. Existió la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que hubo una Segunda Guerra Mundial? Bueno, hubo una Primera Guerra Mundial que en Europa fue conocida como la Gran Guerra. Luego hubo una Segunda Guerra Mundial que enfrentó a el eje de Alemania, Italia y Japón en contra de un montón de países que se declararon los aliados. Había otros neutrales y había un montón de cosas allí. Guerra Mundial. Bueno, el mundo siempre ha vivido en un montón de guerras. Muchas guerras han existido, pero esa se llamó la Guerra Mundial. Se consideró que ya no era una guerra regional, sino ni una guerra entre naciones, entre países, sino que había abarcado casos como que incluso mi país, Colombia, llegó a entrar en guerra, es decir, a tomar una posición, y los ciudadanos alemanes de Colombia fueron recluidos en una especie de prisión de lujo. En un hotel, una cosa así como por prevención, porque Colombia de alguna manera como que tenía que ver con eso. Hubo un caso también de Brasil, ¿no? Y en el que en Brasil como que hubo una batalla. Bueno, esto no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo que mi papá me contó la historia de un titular de los periódicos brasileños que decían: «O terrible teutón, móstrase cauto». El terrible alemán se muestra cauto porque supuestamente al final de la guerra pues los alemanes le habrían tenido miedo a Brasil. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Porque también se dice que muchos de los criminales de guerra que se hubieran ganado no habrían sido considerados criminales. Muchos de los criminales de guerra nazis algunos, cambio la palabra muchos por algunos, se refugiaron y se escondieron en Brasil, en Argentina, se cree que en Uruguay. Hay un mito que dice que incluso Adolfo Hitler no habría muerto, sino que habría huido a América Latina y que habría pasado por Colombia y que habría terminado en el Cono Sur. Ni idea, ¿eso será verdad? No lo creo. Pero en aquella época, cuando los aliados llegaron hasta Berlín y atacaron, no sé si recuerdas, pero Alemania quedó dividida en dos mitades, Alemania Oriental y Alemania Occidental, del este y del oeste. Esas dos Alemanias estuvieron así básicamente porque los ganadores de la guerra se la repartieron, los dos bandos importantes. Y por aquella época, cuando llegaron a Berlín casi al tiempo, y la participación de los soviéticos fue definitiva para ganar esa guerra, para que los aliados ganaran la guerra, pues terminaron entonces construyendo el muro en la mitad de Berlín y dijeron: esta mitad para ti, esta mitad para mí.
Los países que más poder tuvieron al ganar la guerra fueron los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Dos federaciones de países, dos conglomerados de muchos países, porque los Estados Unidos de Norteamérica en realidad son 50 o 51, depende cómo los midas, depende si consideras que sí o que no Puerto Rico. Son un conglomerado, una federación de países distintos en los que California es más grande que un montón de países nuestros, solamente California. Pues bueno, entonces de esos dos bandos, del lado de los capitalistas y de los comunistas, terminaron repartiéndose no solamente a Berlín, no solamente a Alemania entera, sino que se repartieron prácticamente el mundo entero de manera ya indirecta, ¿no? De manera directa se repartieron a Berlín y a Alemania. Alemania poco a poco fue recobrando la fuerza, recuperándose hasta que se unió y logró ser el país más fuerte económicamente de la Unión Europea. ¿Pero qué pasó con los demás? ¿Qué ocurrió? Bueno, que el mundo estaba dividido entre esos dos grandes polos de la Guerra Fría. Porque a pesar de que habían sido aliados, no tenían la misma ideología y más bien eran como enemigos los de la Unión Soviética y los norteamericanos, los de los Estados Unidos. Entonces se habló de la Guerra Fría del primer mundo y el mundo se empezó a repartir de la siguiente manera: primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. ¿Cuál es el primer mundo? ¿O cuál fue el primer mundo? Fue el bloque de dos países enfrentados en la Guerra Fría, o dos federaciones enfrentadas en la Guerra Fría. Es decir, en el primer mundo solamente estaban la Unión Soviética y los Estados Unidos. Nadie más en el primer mundo. Nadie más. Ahí no cabía ni un solo británico, ni un solo polaco, ni un solo francés, ni un solo checoslovaco. Solamente primer mundo era Unión Soviética y Estados Unidos. Sí, los dos puestos en la misma categoría, rivales en la misma categoría. En el segundo mundo, ¿quién estaba en el segundo mundo? Los países de equilibrio, es decir, los del Pacto de Varsovia y los de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, los aliados del uno y los aliados del otro. Los países de equilibrio fueron llamados así segundo mundo porque era muy importante que uno de esos países estuviera del bando de uno de ellos. Es decir, mira, si Polonia se hubiese hecho capitalista a comienzos de los años 60, habría cambiado el panorama europeo. Si Chechenia se hubiese independizado en los años 60, eso habría sido el acabose para el bando de los comunistas. Pero de la misma manera, si Francia se hubiese hecho comunista o España se hubiese hecho comunista en los años 60, habría sido el acabose para el bando de los capitalistas y de los Estados Unidos. ¿Qué pasó entonces? Que hubo un país de América Latina que era considerada el tercer mundo porque era como esos que no son ni primero ni segundo sino tercero. Es decir, en mi país, en Colombia diríamos como los que vale huevo, no importa. ¿Qué va a pasar con los países del tercer mundo? Ay, no importa. ¿Qué va a pasar con Zimbabue? Con Zambia, con Tanzania, con Colombia. No importa. Con Venezuela, no importa. Con México, bueno, México está muy cerca, ¿no? Cuidado con México. ¿Qué va a pasar con Cuba? ¿Qué va a pasar con Cuba? Cuba tuvo una revolución en 1960, para 1961 estaba del lado comunista y Cuba fue el único país de América Latina que fue considerado del segundo mundo porque hubo una crisis de misiles en la que casi entran en guerra atómica y guerra nuclear los Estados Unidos con la Unión Soviética. Por esa crisis de misiles pudo haberse activado la destrucción nuclear de esos dos grandes países superpotencias del primer mundo y todo por culpa de los
cubanos. Bueno, no de todos los cubanos, porque los hay de los unos y los hay de los otros. Los hay de los de Miami y los hay de los de iba a decir La Habana, pero no, pero busquemos otra cosa. Bayamón, de los de Santiago. A ver, de Santiago, de Cuba. ¿Y qué ocurrió entonces con Cuba? Que Cuba se convirtió en un país de equilibrio y fue un país muy, muy importante para la historia del mundo en tiempos de la Guerra Fría. La Guerra Fría oficialmente se acabó. La Unión Soviética dejó de ser Unión Soviética, se disgregó, se separaron como gran federación de naciones comunistas. Algunas de ellas siguen con gobiernos de, no sé, mejor dicho, eso ya quedó finalizado del todo, totalmente. Pero Cuba sigue. Ahora dejamos de pensar en, China, imagínate, China era un país de balance muy, muy importante. Sigue siendo más comunista que los antiguos de la Unión Soviética, ¿no? China. Y sin embargo, mira que Apple funciona en China y el principal país de mercado para Apple es, no sé, Estados Unidos. China es el segundo. Me temo que podríamos llegar a pensar que China puede ser el primer país de importancia para Apple dentro de poco, si no es que ya lo es. ¿Y qué pasó con Cuba? Pues Cuba quedó inmersa, como suspendida en el tiempo, hasta que Barack Obama decidió volver a establecer relaciones con Cuba. Barack Obama visitó el domingo pasado a la isla de Cuba, fue a La Habana, sí señores, fue a hablar con Castro, pero con Raúl, no con Fidel, y Barack Obama hizo una cosa que pocos pensaban que fuera a pasar en la historia. Barack Obama hizo que se postergara el concierto de los Rolling Stones en La Habana, en la ciudad deportiva. Iban a tocar el domingo pasado, pero no pudieron porque estaba Barack Obama y ya era una cosa. Imagínate, en este mundo, ¿a quién le iba a caber en la cabeza que en la misma semana iban a estar el presidente negro de los Estados Unidos? Y por negro quiero decir porque hay una cantidad de cosas que la gente decía, no puede haber un presidente de color en los Estados Unidos. Pues mira, Barack Obama estuvo en La Habana el domingo y por eso los Rolling Stones no pudieron celebrar su concierto gratuito. Este mundo es que todo es tan distinto de como nos lo habíamos imaginado. El futuro que me habían pintado a mí nunca contempló en lo más mínimo una posibilidad de tener al presidente de Estados Unidos y a los Rolling Stones la misma semana en La Habana, en Cuba. Y para tocar gratis, los Rolling Stones el próximo viernes, que será 25 de marzo de 2016, Viernes Santo, en Cuba, que se supone que no son tan clericales y que más bien por el gobierno comunista la religión, la Iglesia Católica no prosperó en los últimos años, a pesar de visita del Papa y demás cosas. Pues el Viernes Santo los habitantes de La Habana, Cuba, van a tener un concierto de los Rolling Stones completamente gratis. LaLiga.fm. Estamos conectados. Y yo estoy emitiendo un podcast desde mi teléfono y hablando con Milko Romero, que está conectado desde Lima, Perú, y también acaba de conectarse Félix Montelara, podcast y blog. Hola hermano, hola Félix Cotocayo Montelara. ¿En qué parte del mundo andas, Montelara? Porque Milko está en Miraflores, si no es que se fue ya de paseo, porque puede que tenga la Semana Santa completa de vacaciones. Mira, ¿sabes qué? A mí sí que me gustaría pasar mis vacaciones de la Semana Santa en Cuba e ir al concierto gratis de los Rolling Stones. Me encantaría. Eso sería... Es que, no sé, siento que significa mucho. Siento que significa, entre otras cosas, definitivamente el final definitivo de la Guerra Fría y de la época del Tercer Mundo. Ya no existe Tercer Mundo.
Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia, tomándome un café y comentando las cosas de este nuevo mundo, cosas de tecnología. Estoy hablando con un teléfono y esperando que tú me oigas en un teléfono para que sea como una charla entre amigos. Una llamada telefónica que hoy llega, por ejemplo, hasta Montgomery, Alabama, donde está mi tocayo Montelara. Muchísimas gracias por oírnos desde Montgomery, Alabama. Y óyeme, ¿y qué piensan en Alabama de que el presidente de los Estados Unidos sea un hombre de color, de raza, bueno, no totalmente de raza negra, ¿no? Eso ya se ha discutido muchísimas veces, pero es que Alabama fue uno de los estados en los que se demoró más aquello ¿cómo se dice? No era apartheid, sino era... Bueno, lo de los derechos civiles. Yo sobre esa historia así puntual no sé mucho, pero sí sé que Alabama pues fue uno de los estados en los que ¿cómo se llama? Más dificultades hubo por llegar hasta el punto en el que estamos. ¿Y qué estarán pensando en Alabama de que el presidente de Estados Unidos vaya a Cuba, esté jugando béisbol, porque juega béisbol? Hay un juego de béisbol que todavía no se ha celebrado, creo que es mañana, o es esta tarde. Bueno, bueno, en fin. El caso es que todo funciona distinto en este momento de la historia, todo funciona distinto de lo que nos habían enseñado y tenemos que prepararnos porque las cosas van a seguir cambiando. Un abrazo a todos, soy Félix, feliz Semana Santa o feliz Spring Break para los que están en los Estados Unidos. ¿Es esta semana el Spring Break? Bueno, ojalá lo sea. Que felices vacaciones para todos y feliz semana de recogimiento, se dice también en Colombia. Ojo, cuidado con las malas interpretaciones de aquello de la semana de recogimiento. Un abrazo y no es más, me despido. Hasta pronto, hasta mañana. Mi tocayo Montelara dice en el chat que su podcast se llama Potential Millonario. Potencial Millonario. Uy, eso en Bogotá significa que eres del equipo de fútbol que no es Santa Fe, el equipo de fútbol Los Millonarios. ¿Vamos a ponernos a hablar de fútbol? No, hoy de béisbol. Chao, cuelgo.